Una cordial bienvenida a todas las personas interesadas en conocer más sobre la temática que vamos a abordar. En esta oportunidad hablaremos sobre discapacidad y educación inclusiva. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es un fenómeno complejo que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja la interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. Aquí no salimos de la definición tradicional de discapacidad entendida solo como un déficit y tomamos el modelo social, el cual indica que son acciones desarrolladas por la sociedad o barreras que ésta impone, las cuales generan una situación de discapacidad. La Ley 1618 de 2013, Ley de Discapacidad en Colombia, define que las personas con o en situación de discapacidad son aquellas personas que tengan deficiencias físicas, intelectuales, mentales o sensoriales a mediano o largo plazo, que al interactuar con diversas barreras, incluyendo las actitudinales, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás. Aquí nos salimos nuevamente del déficit para darle una responsabilidad al entorno social. Tipos de discapacidad. La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud propone dividir las discapacidades en tres grandes categorías. Discapacidad física, que puede ser congénita o adquirida, e incluye todos los trastornos del movimiento. Discapacidad mental, aquí incluimos la discapacidad intelectual y la discapacidad psicosocial. Y discapacidad sensorial. Esta tiene tres grandes tipos: discapacidad visual, auditiva y sordoceguera. Hablemos de habilitación y rehabilitación. Según la Organización Mundial de la Salud, la habilitación y rehabilitación son procesos diseñados a permitir que las personas con discapacidad alcancen y mantengan un nivel óptimo de desempeño físico, sensorial, intelectual, psicológico y o social. Incluye actividades como atención médica de rehabilitación, psicoterapia, fisioterapia, terapia del lenguaje, terapia ocupacional y servicios de apoyo. Modelos de rehabilitación. Tenemos en primer lugar el modelo médico, que considera la discapacidad como algo anormal y busca su curación. Continuamos con el modelo social. Muestra la discapacidad como un problema en la sociedad. No existen personas discapacitadas, sino sociedades discapacitantes. El modelo biopsicosocial integra los dos anteriores. Ve la discapacidad como una deficiencia en el individuo en actividades personales y en participación social. La rehabilitación basada en la comunidad, RBC, es un enfoque amplio que comprende desde la prevención de la discapacidad y la rehabilitación con atención primaria hasta la inclusión educativa, social y laboral. El modelo ecológico ofrece una visión holística. Comprende 4 componentes: proceso, contexto, tiempo y persona. La persona es influenciada por 3 sistemas: microsistema, mesosistema y macrosistema. De acuerdo con la Ley 1618 de 2013, la inclusión social es un proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas oportunidades y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar,
relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente junto con los demás ciudadanos sin ninguna limitación o restricción por motivos de discapacidad. Ahora vamos a hablar de las barreras actitudinales de acuerdo con la Ley 1618 de 2013. Tomamos estas barreras para enfatizar en ellas, ya que suelen ser las menos visibilizadas y las que más afectan el proceso de inclusión de las personas en situación de discapacidad. Son aquellas conductas, palabras, frases, sentimientos, preconcepciones, estigmas que impiden u obstaculizan el acceso en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad a los espacios, objetos, servicios y en general a las posibilidades que ofrece la sociedad. Son todas aquellas creencias erróneas que no permiten que las personas con discapacidad sean incluidas en su entorno. En la tabla pueden observar diferentes maneras de referirse a las personas con discapacidad. En la columna izquierda encontramos la forma adecuada y en la columna derecha encontramos la forma inadecuada. Se enfatiza en este aspecto, pues es una de las principales barreras actitudinales. Ahora hablemos del diseño universal. El diseño universal, en palabras más sencillas, es hacer que todas las cosas sean accesibles y usables para todos. Inició en la arquitectura y se fue permeando en todas las áreas de la vida humana. Es el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. No excluye las ayudas técnicas de ser necesarias. Un ejemplo muy gráfico del diseño universal está en las rampas de los centros comerciales. No solo la utilizan las personas en silla de ruedas, todas las personas que prefieran emplear esta vía de acceso lo pueden hacer teniendo en cuenta sus necesidades y su comunidad. También los smartphones están diseñados bajo estos parámetros, pues tienen opciones de accesibilidad que permiten que sean utilizados por personas con discapacidad visual, auditiva y motriz. El diseño universal aplicado a la educación lo conocemos como diseño universal de aprendizaje o DUA y presenta los siguientes postulados. No existen dos cerebros iguales, neurodiversidad. La enseñanza debe adaptarse a los estilos de aprendizaje y no todos los estudiantes tienen que hacer exactamente la misma tarea. Los principios del diseño universal para el aprendizaje tienen una palabra clave o frase clave: múltiples medios. Entonces tenemos que hay tres principios: proporcionar múltiples medios de representación, el qué del aprendizaje, proporcionar múltiples medios para la acción y expresión, el cómo del aprendizaje, y proporcionar múltiples medios de compromiso, el porqué del aprendizaje. Les recomiendo al autor Carlos Cliart y paso a leer textualmente una cita suya. De lo que se trata es de poner en relieve las diferencias, sí, pero no como atributos de algún sujeto o grupos de sujetos. Recordemos que las diferencias siempre están en relación y allí no es posible determinar quién es el diferente. Hay diferencias de cuerpo, pero no un particular sujeto diferente de cuerpo. Hay diferencias de aprendizaje, pero no un sujeto específico diferente de aprendizaje. Hay diferencia de lengua, pero no un sujeto diferente de lengua, etc. En la imagen podemos observar algunos cuestionamientos o creencias que se suelen tener acerca de las personas con discapacidad visual.
En cuanto a las creencias que se suelen tener acerca de las personas con discapacidad, estas se pueden dividir en cuanto a la condición de la discapacidad y al rol que se juega en la sociedad. En cuanto a la condición, existen creencias irracionales de minusvalía, mediocridad y de allí en consecuencia la falta de exigencia, incapacidad. Y en cuanto al rol, tenemos roles de mendicidad que tristemente aún no observamos, asistido permanente, sobreprotección, enfermo, cosificación, no se le tiene en cuenta, e impedido. Ahora tenemos algunas pautas de interacción con personas con discapacidad visual que no son normas, son pautas que cambiarán o se modificarán de acuerdo a las necesidades específicas de cada persona. Ante todo, actitud de respeto, nos estamos refiriendo a una persona igual a nosotros. Comunicación, emplear un tono de voz normal, utilizar términos espaciales como izquierda, derecha, arriba, abajo y anunciar cuando llegamos o nos vamos de un lugar para que la persona pues no se quede hablando sola. El tono de voz, ya dijimos que es un tono de voz normal. Las palabras tabú no existen. Muchas personas se cohíben de mencionar palabras como ver y mirar cuando hablan con una persona ciega. En la mayoría de los casos, estas palabras no generan ningún tipo de ofensa o de sentimiento negativo. En otros sí, como ya les había dicho, depende de cada persona. El lenguaje gestual no puede ser percibido por las personas con discapacidad visual grave. Entonces es importante que nos comuniquemos de manera verbal y expresemos lo que estamos sintiendo. Para ofrecer ayuda es importante preguntarle a la persona antes de ayudarla, no dar por sentado que necesita X o Y tipo de acompañamiento. Acá tenemos otras sugerencias o pautas en cuanto a interacción social. Hablar dirigiendo la mirada a la persona ciega, presentarse al saludar, esto no es necesario en todos los casos. Llegará un momento en que la persona nos identifique por nuestro tono de voz. Tomar la mano de la persona si ésta no la extiende. Naturalmente, si estamos frente a una persona ciega, ésta no va a poder percibir que estamos estirando la mano, entonces no es una actitud de grosería, aunque bueno, sabemos que en estos momentos por el contexto en que nos encontramos el saludo de mano está bastante restringido. Informar aspectos relacionados con el entorno y las demás personas presentes en el lugar. Esto quiere decir comentar la distribución del salón, por ejemplo, si estamos en el aula de clases, comentar quiénes están con nosotros, quiénes faltan, entre otros aspectos. Por último, tenemos algunos dispositivos de apoyo o ayudas técnicas utilizados por las personas con discapacidad visual, ciegas o con baja visión, para facilitar el desarrollo de sus actividades cotidianas. Agradecemos su interés por la temática desarrollada. Nos vemos en una próxima oportunidad.